Sí, profe. Bueno, entonces damos inicio al tema. El sistema sería, pues, obviamente, lo que es el retroperitoneo. Entonces recordemos, pues, cuando vimos cavidad abdominal, que el abdomen está dividido topográficamente en 5 compartimientos, ¿no? Ya vimos la supramesocólica con el esófago, el estómago, el hígado, el vaso, la primera porción del duodeno. Ya vimos también la región inframesocólica, que comprende, pues, el yeyuno ileón, el colon. Vimos la transcavidad de los epiplones, que comprende una región especial detrás del estómago donde está solamente el páncreas, y hoy vamos a ver el retroperitoneo. Recordando que esta es la región que está limitada por arriba por el músculo diafragma. Abajo, pues, la pelvis, obviamente. Anteriormente, por la hoja posterior del peritoneo, y la pared posterior son los músculos posteriores, o sea, el cuadrado de los lomos, el psoas ilíaco, digámoslo de esa manera. ¿Qué elementos contienen el retroperitoneo? El retroperitoneo contiene, pues, la segunda, la tercera y la cuarta porción del duodeno. Los riñones, las glándulas suprarrenales, las vías urinarias y los grandes vasos del abdomen, como son del lado izquierdo de la columna la aorta abdominal y del lado derecho la vena cava inferior. O sea, uno les hace una pregunta en el examen: ¿el duodeno es un órgano supramesocólico? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? A ver. ¿El duodeno es un órgano supramesocólico? ¿Sí o no? Contesten. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? ¿El duodeno es un órgano retroperitoneal? ¿Sí o no? ¿Qué contestan? Aló, aló, aló. ¿Están ahí? Parte del profe. Por eso, entonces la pregunta es esa. O sea, supongamos que les pongan en un distractor: el duodeno hace parte de la región supramesocólica. ¿Ustedes dicen que eso es verdad o que eso es mentira? ¿Ah? Mentira, profe. ¿Cómo que mentira? Verdadero. Que el duodeno hace parte del retroperitoneo. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Eso es verdad. Por eso, entonces, lo uno no quita lo otro, que a veces uno les pone esas preguntas y resulta que la pones mala, pero lo uno no. Yo puedo pertenecer a 2 clubes al mismo tiempo y eso no me quita la pertenencia del uno al otro. Bueno, listo. Aquí vemos entonces el retroperitoneo y todas las estructuras que les acabo de mencionar: la vena cava, la aorta, la suprarrenal, los riñones y las vías urinarias. Bueno, vean el duodeno. El duodeno es un órgano supra y retroperitoneal, para que sepan. Bueno, aquí vemos más gráficos del retroperitoneo. Bueno, hablemos de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, vamos a hablar de su importancia funcional, ¿no? Las glándulas suprarrenales son 2 pequeñas glándulas que tienen forma de gorro frigio, ¿no? De forma semilunar. La derecha es triangular, la izquierda es semilunar. Se llaman así porque están encima de los 2 riñones. La función de la glándula es importantísima: regula las respuestas al estrés a través de la síntesis de corticoides, sobre todo lo que se llama cortisol, y de catecolaminas como la adrenalina. Por ejemplo, cuando usted se asusta que se le ponen los pelos de punta, eso se debe a un pico de liberación de adrenalina que hace la médula suprarrenal, por ejemplo. Esa es respuesta al estrés. Se sitúan entonces en el retroperitoneo, en la cara anterosuperior de los 2 riñones. Son glándulas pequeñas, pero tienen una gran irrigación. Cada glándula de estas tiene 3 arterias, que son la capsular superior, que proviene de la diafragmática inferior, la capsular media, que procede directo de la aorta, y la capsular inferior, que vienen de las arterias renales. Entonces son glándulas muy irrigadas. Bueno, nos interesa nada más esto. La corteza se divide en 2 partes. La parte periférica es la corteza suprarrenal y la parte central se llama la médula suprarrenal. Una glándula tiene médula y corteza. A su vez, la corteza se divide en 3 capas. Perdón. ¿Aló? Hola, ¿aquí en clase? ¿Por qué? Ok. Bien, vale.
Aló. Bueno, entonces les decía que la corteza se divide en 3 capas, que son la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Aquí la vemos. La zona glomerular de la corteza produce mineralocorticoide, cuyo patrón es la aldosterona. La zona fascicular produce los glucocorticoides, cuyo patrón es el cortisol. Y la zona reticular produce los andrógenos, como las hormonas sexuales masculinas, como la testosterona, por ejemplo. Eso es la importancia de la corteza. La médula produce las catecolaminas, indicándose que son la adrenalina y la norepinefrina. Entonces, de las suprarrenales solamente esa sería la importancia. Repetimos, glándulas que están encargadas de respuestas al estrés, que se dividen en 2 capas. La zona central es la médula, la zona periférica es la corteza, y la corteza tiene 3 capas a su vez: la glomerular, la fascicular y la reticular. Perdón. Aquí vemos la irrigación que les hablaba, que si bien son glándulas pequeñas, tienen gran irrigación, 3 arterias para cada suprarrenal. Aquí las tenemos. Eso es todo la importancia de las glándulas suprarrenales, entonces lo que se evaluará será eso. Ya esto es el mecanismo de bioquímica, cómo se forman los andrógenos, cómo se forman los mineralocorticoides. Bueno, hablemos ahora de los riñones. El sistema urinario, para no hablar de los riñones, pues es un sistema supremamente importante en nuestra economía corporal, ya que este es el sistema que nos permite eliminar los elementos tóxicos del metabolismo, ¿no? Digamos como la función básica. Sin embargo, no es la única función que tienen los riñones. Los riñones tienen entonces como primer elemento excreción de productos metabólicos de desecho a través de la producción de la orina. ¿Cuál es la función de la orina? Le pregunta uno generalmente en esta primera clase y ustedes dicen filtrar la sangre. Error craso, eso no lo podemos seguir diciendo. La función de los riñones es la eliminación, la excreción de productos metabólicos de desecho mediante la orina. Y la orina se produce mediante 3 mecanismos fisiológicos diferentes. El primero se llama filtración glomerular, el segundo se llama reabsorción y el tercero se llama secreción. Con esos 3 procesos se produce la orina y se eliminan los desechos. Entonces la función de los riñones no es filtrar la sangre, no digamos más eso. Producción de la orina mediante 3 mecanismos básicos: filtración, reabsorción y secreción. Bueno, otra función de los riñones es regulación del equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué significa eso? Que nuestro cuerpo, el 60% es agua, son electrolitos. Y los riñones mantienen constantes esos líquidos corporales, tanto intracelulares como intravascular, como intersticial, ¿verdad? Gracias a su mecanismo pues, intrínsecos, ¿no? Otra función de los riñones: regula la presión arterial. Lo hace mediante la producción de una sustancia que se llama renina. La renina se libera, pues estimula la angiotensina 1, que pasa a angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa sobre las glándulas suprarrenales para que se libere aldosterona, y la aldosterona hace que se aumente el volumen circulante. Y como la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica, pues así se eleva la presión arterial. Entonces el mecanismo de los riñones, otra función es regulación de la presión arterial. Otro más, equilibrio ácido-básico. Recuerden que nuestro pH 7.35, ¿verdad? Los riñones, en compañía de los pulmones, son los encargados de mantener constante el medio interno, mantener el pH constante. Otra función de los riñones es la eritropoiesis. Los riñones producen una sustancia llamada eritropoyetina, que actuando sobre la médula de los huesos produce la maduración de los glóbulos rojos. Otra función es la hidroxilación de la vitamina D3 para que se fije el calcio en los huesos, y la gluconeogénesis. Ahorita te llamo. Ahorita te llamo, estoy en una clase. Bueno. Entonces, en resumen, las funciones de los riñones pues son múltiples. No es solo
eliminación de sustancias tóxicas, sino todas las que les acabo de mencionar. Ya en fisiología les enseñarán estos mecanismos de contracorriente. La unidad funcional de los riñones, el elemento importante de los riñones se llama la nefrona. Ya en histología el profesor le enseñará que una nefrona consta de una arteriola aferente, luego viene lo que se llama el glomérulo, una arteriola eferente, y esto queda en la cápsula de Bowman, que es como si fuera el filtro. Luego de la cápsula de Bowman viene el túbulo contorneado proximal, tiene un asa de Henle, túbulo contorneado distal y el tubo colector. Aquí es donde se produce la orina, en esta nefrona, en diversos segmentos. Por ejemplo, la filtración se lleva a cabo en la primera parte de la nefrona. La reabsorción se lleva a cabo en la parte proximal y la secreción en la parte distal de esta nefrona. Entonces, sepamos que la unidad funcional y estructural de los riñones es la nefrona. Y hay varios tipos de nefrona, pues ya la verán en fisiología el otro semestre. Lo mismo que los túbulos, pues no voy a hacer énfasis en esto porque esto es histología. Bueno, entonces hablemos de los mecanismos renales básicos. Les decía que filtración viene siendo el paso de sustancias desde la sangre a través de la cápsula de Bowman por la barrera de filtración, ¿no? ¿Qué se libera en la filtración glomerular? Elementos de desecho, pero también se liberan elementos útiles que no deben ser perdidos en la orina. Entonces viene el segundo mecanismo que se llama reabsorción. La reabsorción toma los elementos que se fueron en el filtro renal, que son útiles, y se regresan a la sangre, digamos que eso es reabsorción. Y el último mecanismo, pues no pasa por el filtro renal, sino que de la sangre, sustancias de desecho pasan directo a la parte terminal del túbulo para que salgan con la orina. Esos son los mecanismos renales básicos para eliminación de sustancias tóxicas, ¿no? Que ya ustedes en fisiología verán una semana de fisiología renal explicándole esto. Yo se los explico de una manera más sencilla. Entonces aquí está, esta gráfica es totalmente contundente, en donde nos muestra que lo que se elimina es lo azul, pero por cada 2 azules se elimina un rojo, entonces eso no sirve, ¿no? Si nosotros elimináramos todo eso, quedáramos desnutridos. Entonces la reabsorción recoge lo que se está botando y lo vuelve a la sangre. Eso se llama reabsorción. Y en la secreción, mire, sin que pase por el filtro renal, lo que quedó en la sangre, digamos, sucio como tal, se elimina en la parte distal. Y esos son los 3 mecanismos básicos. Yo creo que esta gráfica vale más que 1000 palabras. Y luego por el tubo colector viene la excreción hacia el exterior, ¿no? Bueno, entonces en conclusión, la unidad funcional del riñón es la nefrona. Bueno, ya aquí está lo que les repetí. Las funciones de los riñones. Lo que es la zona del glomérulo. Bueno, ahora sí hablemos de la anatomía de los riñones. Quería primero, pues de todas maneras, la medicina hoy día no es solamente estructura, sino hay que conocer la función de los elementos para que podamos entender nosotros y formarnos como médicos de una vez pensando como tal, ¿verdad? En el funcionamiento, porque de nada nos vale una estructura que es esto y es esto sin saber cómo funciona. Bueno, hablemos de los riñones entonces en la anatomía. Son 2 órganos macizos, derecho e izquierdo, situados en la región lumbar, a los lados de la columna dorso-lumbar. Tiene forma de una habichuela o de un frijol y cada riñón posee 2 polos, ¿no? Polo superior, polo inferior, tiene una cara convexa anterior y posterior, tiene un borde interno que tiene una cavidad que se llama seno renal. En el seno renal aparecen las estructuras del pedículo renal, es decir, la vía urinaria, la arteria y la vena. Entonces, tiene un borde externo convexo hacia afuera, y tiene un borde interno cóncavo que tiene una cavidad que se llama seno renal. El riñón se encuentra más bajo el derecho, ya ustedes saben por qué, porque el hígado es la víscera más voluminosa y desplaza hacia abajo el riñón. Bueno, ¿qué más decimos de los riñones? Los riñones, pues,
Están fijos en su posición gracias a que están con una cápsula fibrosa y una cápsula adiposa que los adosa allá a la pared posterior. El eje renal es oblicuo hacia afuera y de arriba hacia abajo. Mide un riñón 12 centímetros por 6 por 3 de espesor. Pesa de 125 a 140 gramos. Un riñón en vivo es de color rojo, café y consistencia firme. Y tiene una cápsula fibrosa y unas cápsulas adiposas que ya les voy a describir. Entonces, la localización aquí no la precisa, ¿no? Dice que el izquierdo llega a la 11ª costilla, que el polo superior del derecho llega a la 12ª costilla. Bueno. Entonces, los medios de fijación son estos, ¿no? Cápsulas fibrosas y cápsulas adiposas. Entonces, hablemos de estas cápsulas. El riñón, como toda víscera, tiene un parénquima, ¿no? Y una envoltura que es la cápsula propia. Así como una fruta tiene su corteza, los riñones y las vísceras en general tienen su parénquima y la envoltura es la corteza. Es la cápsula. Entonces el riñón tiene una cápsula que se llama cápsula renal o cápsula propia del riñón. Luego de esa cápsula renal viene un tejido de grasa que se adhiere a las dos caras del riñón, que se llama cápsula adiposa del riñón, que tiene una hoja anterior y una hoja posterior. Luego viene una cápsula fibrosa que recubre la cápsula adiposa, también por delante y por detrás los dos riñones. Y se aprecian acá, detrás de la cápsula fibrosa, hay un espacio que está lleno de grasa aquí, que se llama cápsula de Gerota. Aquí hay una grasa que está pegada al cuadrado lumbar y esto ayuda a fijar los riñones a la pared posterior. Entonces, en conclusión, el riñón tiene su cápsula propia. Luego viene la cápsula adiposa del riñón, que lo cubre por la cara anterior y por la cara posterior. Luego viene una cápsula fibrosa que tiene una hoja anterior, una hoja posterior. Y detrás de la hoja posterior de la cápsula fibrosa hay un tejido grasoso que se llama cápsula pararrenal o cápsula de Gerota. En urología, pues se acostumbran a dividir los compartimientos renales entre la pared abdominal anterior y posterior de la siguiente manera, ¿no? Es decir, los espacios renales son los siguientes, ¿no? Tenemos delante del riñón, tenemos el espacio pararrenal anterior, delante de la cápsula fibrosa. Mire que se encuentran ahí, pues las vísceras, ¿no? El páncreas, todo eso demás. Tenemos el espacio pararrenal posterior, aquí está. El espacio pararrenal posterior está entre el músculo y la hoja posterior de la cápsula fibrosa. Eso ocupa la cápsula de Gerota. Y el espacio perirrenal, que es el espacio que está entre la cápsula del riñón y la cápsula fibrosa, está con la cápsula adiposa del riñón. Es para que sepamos esa división. ¿Verdad? Entonces, esas son las envolturas del riñón. Bueno, y aquí nos hablan de la pelvis, nos están adelantando. Dice que la pelvis menor contiene el colon sigmoideo, el recto, la vejiga, los órganos sexuales, ¿verdad? Que es el último pedazo de la región de lo que es la cavidad peritoneal. Que nos repasemos entonces, ¿cuáles son los medios de fijación de los riñones? Los medios de fijación de los riñones son, primero su cápsula propia, luego viene una cápsula adiposa, con una hoja anterior y una posterior, luego viene una cápsula fibrosa, que también tiene una hoja anterior y una posterior, y detrás de la hoja posterior queda la cápsula pararrenal o de Gerota, que está pegada al cuadrado de los lomos. Esos son los medios de fijación de los riñones. Aquí hay parecen más gráficas. ¿Y cuáles son los espacios que hay entre los riñones? El anterior o pararrenal, el perirrenal y el posterior o pararrenal. ¿Y qué hay en cada uno de ellos? Bueno, eso sería los medios de fijación de los riñones. Ahora hablemos de la estructura de los riñones. El riñón está conformado por un parénquima que está rodeado de una cápsula renal. Y se divide en dos partes. Si yo corto un riñón, tiene dos partes, ¿no? Una zona medial, se llama la médula renal, que está formada por 8 a 10 pirámides, y una zona periférica que se llama la corteza. Vamos a mostrarle mejor el gráfico.
Entonces, el riñón se divide en dos partes, la zona periférica, la corteza, y la zona medial, la médula. La médula la componen 9 pirámides renales o pirámides de Malpighi, ¿no? Que se abren hacia el seno renal. Aquí tenemos entonces las pirámides renales, que son el número de 9. Esto es médula. La zona externa se llama la corteza renal. Entonces la médula está confirmada por 9 pirámides de Malpighi, ¿no? O pirámides renales. El vértice de la pirámide se llama papila renal y por ahí sale ya la orina formada. Bueno, de la médula renal la conforman las pirámides renales nada más, no hay más elementos que la conforman. Mientras que la corteza, miren cómo está compuesta, ¿no? La corteza se mete entre la médula, digámoslo de esa manera, y separa las pirámides. Este tejido de la corteza que separa las pirámides se llama columnas renales. El primer componente de la corteza son las columnas renales. Y luego hay unos rayitos que parten del borde externo a la base de las pirámides que se llaman rayos medulares o pirámides de Ferrein. O sea, la corteza está conformada entonces por las columnas renales y por las pirámides de Ferrein. Algunos autores señalan aquí esta zona que le llaman el laberinto, ¿no? O sea, la corteza tiene 3 partes. Las columnas, las pirámides de Ferrein o rayos medulares y el laberinto. Entonces, repetimos. Esta es la médula renal, sin embargo, la corteza penetra hasta allá y estos elementos se llaman columnas renales. ¿Está claro eso? ¿Preguntas? Observamos otra gráfica. Pirámides renales, columnas renales y las pirámides de Ferrein o rayos medulares. Eso es la corteza. Bueno, hablemos de las relaciones anatómicas. Es diferente la relación en el lado derecho que en el lado izquierdo, ¿no? Obviamente esto sí es importante que ustedes espacialmente lo miren cuando hagan práctica, cuando miren un atlas, cuando miren una gráfica, pues tenemos que tener en cuenta. La cara posterior de los dos riñones es exactamente la misma relación. Está en relación con los músculos de la pared posterior y arriba con el diafragma. Eso no tiene cambio, pero el lado derecho es diferente al lado izquierdo. Por ejemplo, la cara anterior del riñón derecho, ¿con quién va a estar en relación? Pues con el hígado, con el ángulo cólico derecho, con la segunda porción del duodeno. Mientras que con el lado izquierdo ustedes dirán, bueno, la cola del páncreas, el vaso, el estómago y las asas intestinales, ¿verdad? Quien le pregunten que qué tiene por delante el riñón izquierdo y diga que el hígado, pues obviamente está totalmente loco, ¿no? No tiene idea de lo que es la orientación espacial en la cavidad abdominal. Aquí vemos la relación. Esas son las relaciones que hay que tener en cuenta y no es memoria, sino un sentido común. Bueno. Irrigación de los riñones. Los riñones son órganos muy irrigados, muy importantes. Los riñones están irrigados por las arterias renales, derecha e izquierda, que son ramas de la aorta abdominal. Una pregunta. Si la aorta va por el lado izquierdo de la columna, ¿cuál arteria es más larga, la derecha o la izquierda? A ver. ¿Aló? Profe, repita. ¿Qué arteria renal es más larga, la izquierda o la derecha? La derecha. Obviamente. Y la vena, lo contrario. Bueno, entonces la arteria renal se divide en arterias que se llaman prepiélicas y retropiélicas. Estas arterias prepiélicas penetran al interior del riñón y forman las arterias interlobulares, las cuales se anastomosan dando las arterias arcuatas. Luego las arterias arcuatas producen una arteriola que se llama arteriola intralobulillar. Luego producen otra que se llama arteriola interlobulillar.
la interlobular produce la intralobular y la intralobular produce la arteriola aferente. La aferente produce el glomérulo y sale la arteriola eferente. Perdón. Aquí está. La arteriola eferente luego se convierte en vaso recto y ese es el sistema porta-renal. Entonces repetimos. La secuencia es arteria prepiélica y retropiélica, luego interlobular. Luego de la interlobular viene arcuata, luego vienen las interlobulares, intralobulares, arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente y vaso recto. Esa es la irrigación del sistema porta-renal. ¿De quién es rama la arteriola eferente? Sale del glomérulo. Bueno, eso sería los riñones. Ahora hablemos de las vías urinarias. ¿Qué son las vías urinarias? Las vías urinarias son los conductos que se encargan de recoger la orina y llevarla al exterior, ¿no? Las vías urinarias están conformadas entonces por unos elementos membranosos que se llaman los cálices menores. Hay cada cáliz por cada pirámide renal. Es decir, si tenemos 9 pirámides renales, hay un cáliz que se envuelve alrededor de cada papila de las pirámides renales, ¿no? Entonces son 9 cálices menores, digamos, en un riñón perfecto. Luego los cálices menores se unen en grupos de A3 y forman, digamos, 3 cálices mayores, y luego los cálices mayores se unen formando una dilatación, es la pelvis renal, que luego el uréter saca la orina hasta la vejiga. Esas son las vías urinarias. La vejiga es el reservorio y el conducto excretor de la vejiga es la uretra, que tiene un meato urinario. O sea, ¿cómo están conformadas las vías urinarias? Están conformadas por cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréteres, vejiga, uretra y meato urinario. Esas son las vías urinarias. Hablemos de cada uno de esos. De los cálices les diría yo que son conductos como de 1 centímetro de largo, que son unos conductos cónicos, ¿verdad? Que se insertan alrededor de aquí, véanlo aquí, de cada pirámide. Y aquí se recoge la orina. Entonces, ellos se unen en grupos de A3, como les decía, y forman, por ejemplo, este cáliz mayor superior, el cáliz mayor medio, y los 3 de abajo forman el cáliz mayor inferior. Eso es cuando hay 9 pirámides, pero digamos, para ser didáctico, digamos que se forman 3 cálices mayores, pero hay mucha variante anatómica, lógicamente. Luego los cálices mayores se unen y forman la pelvis renal, y luego la pelvis renal, de su cuello sale el uréter. Y esas son las vías urinarias, ¿verdad? Sin tanto complique, pues esa es la explicación de las vías urinarias. Entonces, recordar el sistema porta-renal, que hay 3 órganos que tienen sistema porta: la hipófisis, los riñones y el hígado. Son los 3 órganos que tienen sistema porta en nuestra economía corporal. Entra una red, se capilariza y sale otra segunda red capilar. Entonces aquí tenemos ya las vías urinarias, ¿no? Bueno, el conjunto de la pelvis renal y los cálices se le llama en medicina sistema pielocalicial. El sistema pielocalicial no son más que las cálices menores, mayores y la pelvis, ¿no? Porque, por si acaso ustedes les preguntan, ¿la vía urinaria quién la conforma? Ustedes dicen, profe, el sistema pielocalicial, uretra, vejiga y uretra, está bien. Y el sistema pielocalicial son los cálices menores y los cálices mayores, con la pelvis. Bueno, entonces es muy sencillo, ¿no? Aquí tenemos la vía urinaria, cálices menores, cálices mayores, pelvis, la unión ureteropélvica y el uréter. Aquí tenemos anomalías congénitas como un riñón en herradura, un riñón hipoplásico, cálculos renales, ¿no? Que se forman cuando la orina tiene, pues, elementos de oxalatos de calcio, de ácido úrico, se pueden calcificar y producir unas piedras que obstruyen la salida de la orina, dando un cólico renal muy intenso, ¿no? Hay necesidad de hacer litotricia, meter catéteres y hacer procedimientos que hay que conocer la anatomía. Aquí tenemos un riñón poliquístico que produce insuficiencia renal.
Finalmente la vejiga pues es un reservorio músculo membranoso que está en la pelvis y que va recogiendo, como quien dice, gotica a gotica, segundo a segundo, lo que los riñones van eliminando, ¿no? Si ustedes ponen en la casa una gotera, al día siguiente le amanece la olla llena, igualmente pasa con la vejiga, ¿no? Va saliendo la orina de a poquito, de una gotica cada segundo y luego se llena. Cuando llega a cierta capacidad, produce un reflejo que es el reflejo de la micción. La vejiga tiene un músculo llamado músculo detrusor. Cuando se alcanzan los 300 centímetros cúbicos se empieza a generar unos reflejos en la médula sacra y eso nos da ganas de ir a orinar. Y en la medida en que se aumenta la vejiga, aumenta más el reflejo para la eliminación de la orina. Pues el músculo de la vejiga, que al contraerse la elimina, se llama músculo detrusor. Bueno, aquí tenemos la uretra masculina, pues obviamente es una uretra más grande que la femenina. La femenina es una uretra corta y el hombre tiene 3 porciones. La porción prostática, luego viene la porción membranosa y la porción peneana o esponjosa. Entonces, esa sería a tener en cuenta. No me vayan a decir que la uretra prostática femenina, porque imagínense ustedes. Entonces, el conducto excretor de la vejiga es la uretra. Tenemos que en el interior de la vejiga los urólogos le llaman esto el trígono vesical, o sea, los dos orificios ureterales más el cuello de la vejiga se llama trígono vesical. Vemos el interior, esta es una vejiga femenina, digámoslo de esa manera. Aquí vemos el meato urinario femenino, ¿no? Detrás del clítoris. Véanlo acá. Entonces, las infecciones urinarias son más frecuentes en una mujer que en un hombre. ¿Por qué razón? Hombre, porque necesariamente en el contacto sexual las bacterias que pueden haber en esta zona por la fricción puede erosionar la mucosa del meato urinario y producir infecciones ascendentes a la vejiga, ¿no? La cistitis, pues prácticamente 50 veces más frecuente en una mujer que en un hombre. Después de una relación casi con cierta frecuencia, muchas mujeres tienen episodios de cistitis. Bueno, ya finalmente esto lo veremos cuando veamos genitales masculinos. Entonces ese sería el tema de hoy. Escucho preguntas a ver de riñones y de vías urinarias. Entonces, pues, me sentí bien relativamente, pues un poco de disnea, pero veo que sí puedo darle la clase. ¿Preguntas? Profe, en el caso del síndrome nefrótico, ¿exactamente qué áreas del riñón son afectadas? En el síndrome nefrótico está dañado, digamos, el mecanismo del túbulo renal. O sea, en el nefrótico se dejan pasar las proteínas, el riñón no es capaz de hacer una reabsorción ni una secreción efectiva y se acumula mucha albúmina y se elimina y el paciente empieza a edematizarse por pérdida de la presión oncótica dentro del sistema circulatorio. Entonces, básicamente el nefrótico tiene eso, los daños en los mecanismos de reabsorción y de secreción. Sí filtra, pero tú sabes que la filtración no es un proceso eficiente y se van muchas proteínas, entonces el paciente se desnutre, se edematiza, eso es un nefrótico. Y el nefrítico se inflama todos los vasos sanguíneos y las zonas mesangial y todo lo demás. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, a ver, otra más. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Una mala técnica, una mala colocación de una sonda puede causar problemas de cistitis en una mujer o en un hombre. Pues obviamente, por ejemplo, inclusive pacientes que les ponen una sonda y se la retiran sin desinflar el balón, le pueden desgarrar la uretra, para ponerte un ejemplo. ¿Verdad? Pero si tú te colocas una sonda con toda la técnica y todo lo demás, pues no tiene por qué producir ningún daño. Pero obviamente siempre hay lo que se llama la iatrogenia, que es el daño no intencional, pues que puede causar una persona que tenga impericia o que no conozca bien una cosa y no la hace bien hecha, digámoslo así, pero en condiciones normales, pues eso está diseñado para más bien para ayudar, no para hacer daño, ¿no?
Profe, y, o sea, yo tengo un familiar que por una por una mala colocación de una sonda quedó con problemas de cistitis. Ya Pero, eso son daños irreversibles, porque ya ha ido a muchos médicos, pero nunca le dan solución, o sea, pero, total del problema. pero le jalaron la sonda inflada, por ejemplo, si no tiene por qué tener problemas por una sonda. Quedó con problemas, profe, o sea, como que maltrataron la uretra a la hora de sacarla. Pero, pues, por eso digo yo, sería que no desinflaron bien el balón, que no, el urólogo tiene que hacer mirar la uretra y si hay que hacer una uretroplastia, una uretrotomía, pues eso se compone, obviamente, hay que pedir una cita urológica. Ya eso sería, o sea, un tratamiento quirúrgico. No se sabe, hay que hacer una cistoscopia, tienen que hacerle una uretrografía y todas esas cosas y un estudio funcional renal de vaciamiento vesical a ver cómo está y de acuerdo a eso el urólogo hace el diagnóstico. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, listo, les agradezco mucho su atención. Pues veo que estoy recuperándome y ajá, hice un esfuercito aquí, pero bueno, importante también salir adelante, ¿no? Les agradezco mucho, vamos a ver si me sigo recuperando para ponerle todo al día. Muchísimas gracias, oye, por su atención. Muchas gracias a usted, profe. Que se mejore. Bueno, gracias. Que se mejore. Chao, profe, que se Saludos, mejore. profe. Que esté muy bien. Karina malparida.